Otro hermano Manuel. Chulada. Y luego pasa el tiempo, hermanos, y el Señor forma una nación que es el antitipo de la iglesia. Y desde ahí viene el Señor trabajando con su pueblo, para luego ya en el Nuevo Testamento establecer, por la gracia de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. En algún momento el Señor Jesús se dirigió a Pedro y le dijo al Señor Jesús: yo te digo que tú eres Pedro. El Señor usó ahí la palabra griega Petros. Tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, un pedacito de piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, les recuerdo esta mañana, y debemos de ser conscientes de esto: la iglesia no es la invención de ningún hombre, de ningún líder religioso aquí sobre la tierra. Espero no decepcionarlos, hermanos. Ni siquiera es la idea de los Wesley. Ni siquiera es la idea de la Metodista Libre. No, es la idea de Dios. No es ni la idea de Lutero. No, es la idea de Dios. Y al leer las Escrituras, hermanos, leemos en la Biblia que el Señor nos dejó un modelo. Nosotros le llamamos ahora a ese modelo, si empezamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, le llamamos la iglesia primitiva, el modelo de la iglesia que el Señor fundó, que el Señor tenía en su mente, con propósitos definidos, hermanos, con propósitos eternos. Y el modelo lo tenemos aquí en las Escrituras. Algo de este modelo leímos el día de los bautizos. ¿Cuándo te bautizaste, Susani? ¿Mande? ¿El qué? El 11. ¿Esa bautizó el 11? ¿De qué? De febrero. Nos hubiéramos esperado hasta hoy. Hoy estaba más bueno el clima. El 11 de febrero leímos un poquito de esto, ¿verdad? Y yo quiero, hermanos, llevarlos, por favor, abran su Biblia, tengan su Biblia abierta ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a llamarle esta mañana a la enseñanza que quiero compartir con ustedes. Quiero llevarlos, hermanos, en sus pensamientos, hermanos, a una enseñanza práctica. Amén. Algo que debe ser práctico en nuestra vida. Miren, hermanos, hay cosas que no las aprendemos si no las hacemos, si no lo practicamos, ¿verdad? Aquí está el hermano José Luis Popá, que en algún momento lo vamos a escuchar tocar. Él es músico también. Vamos a invitarlo más adelante a que se integre a la familia de la fe en Cristo Jesús aquí en la Iglesia Metodista Libre. Y cómo me encantaría que en un futuro, hermanos, el hermano compartiera sus talentos con nosotros. Él toca la mandolina y toca también, ¿cómo se llama el otro, hermano? La guitarra. Un poco la guitarra. ¿Y el otro instrumento? Parecido a la mandolina. Una mandolina, la mandolina tricordio. Tricordio, ¿verdad? Y vamos a tocar ese con una mandolinita o un tricordio así de Cordero que bajas, así, la vas a editar esta. Pero, hermano José Luis, ¿sí o no? Hay muchos que dicen: yo quiero aprender a tocar, y piensan
que el maestro de música por arte de magia le va a decir, ya puedes tocar, cling, y ya quieren tocar. Pero cuando se dan cuenta que hay que comprar un instrumento y que hay que dedicarle horas, ¿verdad?, al instrumento, hay que agarrar el instrumento, hay que usar el instrumento y decir, ay, está re difícil. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cuando yo empecé a tocar la guitarra, hermanos, yo creo que yo tendría unos 6 o 7 años. Y llegaba un momento en que mi madre me decía, cállate, me enfadas. Y yo no me callaba, yo le seguía. Cuando mi hijo Caleb tenía 7 años, le enseñé a tocar la batería. Al mes o a las 3 semanas, le enseñé a tocar un poquito el bajo y le dije, enséñale a Moy a tocar la batería. Moy tenía 4 años. Una semana después, hermanos, Moy y Caleb hacían su culto de 5 horas. Caleb llegaba de la escuela, hacía su tarea, Moy todavía no estaba en la escuela. Hacían su tarea, vivíamos en la segunda planta, bajaban al templo y 5 horas bajo y batería, tóquenle y tóquenle y tóquenle y tóquenle. Y en algún momento yo pensé y dije, ya cállense por favor. Pero me acordé de mi mamá y dije, no les voy a decir eso. Lo hubiera regado, ¿verdad? Hubiera cometido un error. Es algo práctico, hermanos. Gracias a Dios, Moy es muy bueno con los instrumentos, porque desde los 4 años él ha tenido los instrumentos en su mano. Práctico. Amén. Lo mismo pasa con los idiomas. Hay quienes quieren aprender un nuevo idioma y piensan que por arte de magia en una semana. Yo tuve estudiantes, hermano, yo fui maestro casi 15 años de español. Le enseñé a gringos a hablar español. Y teníamos gringos, hermanos, que llegaban, nos menospreciaban tanto. Ellos pensaban que llegaban y en una semana iban a estar hablando español. Oh, sorpresa. La primera semana que los teníamos en el salón de clase, uno sabía y dice, no va a aprender. No va a aprender. Y me lloraban en la clase, algunos, porque no podían aprender. Pero también les decía yo, sálganse con los mexicanos, vayan a los tacos y me invitan. Vayan con los mexicanos, platiquen con los mexicanos. Pero es que no sabemos qué decir. Pues es lo que van a aprender. Tienen que hacerlo práctico, si no, no van a aprender. Yes. Hermanos, la vida cristiana, la iglesia, voy a hablar de la iglesia, voy a profundizar un poquito de lo que leímos el 11 de febrero, ¿verdad? Y vamos a llamarle ahora causa y efecto. ¿Por qué, hermanos? Me llama mucho la atención, hermanos, Hechos capítulo 2, versículo 47. Vamos a ir al 47 para después regresar al 42. ¿Pero qué dice? Vamos a leer juntos Hechos 2:47, hermanos. ¿Están listos? Vamos a leer juntos. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Les gusta, hermanos, eso? Me encanta, hermanos, leer la obra del Señor aquí en conjunto con su iglesia. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué hace el Señor, hermanos, en este pasaje? Él es el que añadía a la iglesia. El escritor de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por siempre. Ese mismo Señor, hermanos, está añadiendo y quiere seguir añadiendo. Pero, hermanos, ¿en base a qué o por qué el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos? ¿Por qué, hermanos? Porque los que formamos parte de esta comunidad llamada iglesia, aprendemos, entendemos
que adquirimos cierta responsabilidad o responsabilidades. Pero escuchen, hermanos, prácticas. No es una teoría, no es de una forma religiosa, es algo práctico. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Bueno, en este pasaje, hermanos, tenemos un resumen de las características de este grupo que le llamamos iglesia primitiva, una iglesia que avanza, una iglesia que tiene una acción que provoca una consecuencia o una reacción. ¿Ok? En el versículo 42, hermanos, vamos a regresar al 42 y vamos viendo aquí unos aspectos importantes. Hermanos, encontramos como modelo, acuérdense que la iglesia primitiva es un modelo, es la creación de Dios, está en la mente de Dios, está en el pensamiento de Dios, no es nuestra creación, no es nuestra invención, no fue la invención de los grandes líderes religiosos que ha habido en la historia de la humanidad, porque de que ha habido grandes líderes religiosos, los ha habido. La iglesia metodista libre, que viene de la iglesia metodista de México, aquí en nuestro país, hace 400 y tantos años, hermanos, fue fundada por hombres santos de Dios, líderes religiosos santos de Dios, como fueron los Wesley. Muchos de los himnos que hay en los himnarios fueron escritos por Juan Wesley. Juan era el escritor de himnos, Carlos era el predicador. Y hay una historia de grandes hombres de Dios. Martín Lutero fue un hombre que Dios usó en su momento. Hay un grupo de personas llamados los reformadores o los padres de la iglesia a causa de esa reforma. Pero aún con todo y lo que hicieron y todo el renombre que pudieran tener ahora en la historia, ellos no fueron los creadores de la iglesia. En la mente de ellos no estaba la iglesia para crearla. Esto es plan de Dios, con propósitos eternos, hermanos. Y en el versículo 42, hermanos, dice la escritura, ¿qué hacían, hermanos, los que habían creído en el Señor? En el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, hermanos, ya vemos agregados los que son mencionados en el versículo 41. ¿Cuántos están mencionados en el versículo 41? Como 3,000. Y los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De 120 que habían estado en el aposento alto y recibieron el poder del Espíritu Santo y su vida fue transformada y bajaron de ahí del aposento alto, entre ellos Pedro encabezando a ese grupo de 120, y mientras los que estaban afuera los criticaban, Pedro se llena de valor a través del Espíritu Santo y empieza a hablar la palabra y responden a su mensaje como 3,000 más o menos. Y se bautizan. ¿Cómo le harían, hermanos? Aunque los 12 apóstoles hubieran estado bautizando al mismo tiempo, estaban bautizando como 3,000 personas. Una ocasión vi un bautismo multitudinario. Literalmente, hermanos, fue con una pipa y una manguera de bombero. Y todos los que querían ser bautizados allá estaban, y empieza el pastor a bautizarlos. Es que era mucha gente. Ahí no había pipa, yo creo. No había una manguera de ese tamaño. ¿Cómo lo hicieron? No tenemos idea. Pero respondieron al Señor. Entonces la iglesia, hermanos, comenzó con estos 120 en el aposento alto que reciben el Espíritu Santo, se llenan de valor, comienzan a predicar la palabra, se agregan como 3,000 personas que tuvieron esta actitud, hermanos. En primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir, hermanos, el modelo de la iglesia, a lo que le llamamos iglesia primitiva, que es nuestro ejemplo a seguir como iglesia, era una iglesia que aprendía. ¿Ok? La palabra doctrina que leemos aquí en el versículo 42, en la versión Reina Valera, hermanos, según los comentaristas,
no es una palabra pasiva, es una palabra activa. Escuchen, hermanos, la frase quiere decir: dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Hola, buenos días. La iglesia, el modelo que el Señor nos deja para seguir, dedicaban tiempo y ponían atención a lo que los apóstoles estaban enseñando. Por eso dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza que los apóstoles traían. Ahora, obviamente, hermanos, ¿de quién tenían la doctrina los apóstoles? Hermanos, a veces nosotros dedicamos un tiempo de discipulado y le ponemos límite, tiempo, metas, lecciones. Vamos a estudiar la palabra por medio año, vamos a estudiar la palabra de Dios con 10 lecciones, con 15 lecciones, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor Jesús le dedicó a sus discípulos 3 años. Ahora, aprendí esto del pastor Juan Carlos, no lo había yo visto desde ese lado, pero cuando el pastor Juan Carlos vino en una ocasión a dar un seminario, dijo estas palabras: discipulado quiere decir entregarte en cuerpo y alma. Lo que Jesús hizo con los 12, hermanos, Jesús le permitió a los 12 conocer su intimidad, vivir con Él de día y de noche, comer con Él, ayunar con Él, gozar con Él, llorar con Él. Los discipuló de tal manera que les permitió verlo a Él totalmente en su manera de vivir. Entonces, estos 12 que caminaron con el Señor se empaparon de la vida misma del Señor. De Él recibieron la sana doctrina. De Él recibieron la enseñanza que Dios quería transmitir a la humanidad. Después, el apóstol Pablo aparece en los escritos de las Escrituras como evangelizado directamente por el Señor. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 9. Y a partir de entonces, hermanos, el apóstol Pablo se convierte en un gran hombre y siervo de Dios, con la enseñanza directa de Dios. El apóstol Pedro dice que tenemos, hermanos, que ninguna profecía es de inspiración privada, dice la Escritura, sino que los santos hombres de Dios, aproximadamente 40, tenemos 40 escritores en la Biblia, hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y aquí tenemos las palabras de Dios para nosotros. Entonces, la iglesia que se agregó, cuando comenzó la iglesia, más bien junto con todos estos más, aproximadamente 3,000 que se agregaron, recibían la doctrina de los apóstoles. Es decir, hermanos, dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban, y ahora sabemos que eran las doctrinas del Señor. Hermanos, uno de los grandes peligros de la iglesia en este tiempo es caer en una religiosidad que paraliza. Una religiosidad estática que no puede ver hacia adelante, que no puede ver con visión hacia adelante. Como iglesia, hermanos, miren lo que les voy a decir esta mañana. Debemos considerar como pérdida un día si no hemos avanzado en las cosas de Dios. Debemos considerarlo, porque bendito sea Dios, hermanos, ya tenemos en nuestra mano el manual maravilloso de Dios. Pero hay que dedicar tiempo y poner atención a
las enseñanzas de Dios. Es lo que hizo la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, la iglesia que avanza, que va a causar un efecto maravilloso, que es a donde queremos llegar, que el Señor añada a la iglesia cada día los que han de ser salvos. En una ocasión, hermanos, estaba en un seminario en la Ciudad de México con el pastor Claudio Freyson, es un pastor argentino, y nos platicaba el crecimiento de su iglesia. Dice: yo empecé mi iglesia en la sala de mi casa con 5 personas, entre ellas 3 ancianas, una de ellas era mi suegra y siempre me dormía cuando yo predicaba. Dice, y así empecé mi iglesia y fue creciendo, hasta que un día llegamos a 500 personas y estábamos contentos de nuestra iglesia con 500 personas. Dice, pero el Señor un día le plació añadir a la iglesia un domingo 5,000 personas. Abrimos el templo y había, queriendo entrar al templo, 5,500 personas. No pudimos. Nos fuimos al parque de enfrente y debajo de un árbol empezamos a hacer cultos ahí. Al siguiente domingo vinieron otras 5,000, ya teníamos 10,500 personas. Y de ahí en adelante el Señor añadía 500 personas cada domingo. Dice, cuando lo escuché yo, dice, ahorita tenemos 35,000 personas en nuestro estadio. Ya tenían su estadio. Y es un predicador. Tal vez ustedes han escuchado más al pastor Dante Gebel. Es más popular Dante Gebel que Claudio Freyson. Dante Gebel es discípulo de Claudio Freyson, es su pastor, Claudio Freyson. Pero es un pastor que tiene 35,000 personas en su congregación en Argentina. Y creció así, de un día para otro el Señor añadió 5,000, añadió 5,000 y 500 y 500 y 500 y 500. Hermanos, no debemos conformarnos, hermanos, con decir, yo pertenezco a una iglesia y punto, y me veo con mis hermanos de la iglesia el domingo en la mañana, 1 hora, 1 hora y media, saludo a unos 2 o 3, a los demás ni los saludo, además no sé si fueron. No se les olvide, hermanos, estamos hablando de un organismo creado por Dios, con propósitos eternos, pero en algo práctico. La iglesia es algo práctico, hermanos. Y esto que les estoy diciendo esta mañana, de lo que leemos aquí en las Escrituras, es una iglesia que aprendía. La iglesia, hermanos, debe ser una iglesia que aprende. Y no vamos a aprender otra cosa, hermanos. Si queremos aprender de otras cosas, podemos. Tenemos como extra aquí en la iglesia, en esta congregación, clases de música. Eso es algo extra, no es necesario. Pero si alguien dice, es que yo quiero aprender algo de música, bienvenido. Pero lo que sí tenemos que aprender es la doctrina que Jesús nos dejó. Y para eso tenemos su palabra. No quiero ofender a nadie, hermanos. Por favor, no me lo tomen a mal. Estoy hablando de algo práctico en la iglesia. Amén. Amén. Hay personas que han recibido una Biblia de regalo, de esas de pasta amarillita, muy delgadita, Biblias de $1, que los gringos hacen y nos regalan para extender el evangelio. Acabamos de, esto sí vas a tener que editarlo, acabamos de traficar 1000 Nuevos Testamentos. Y no les digo quién, pero los trafiqué. Que no digas traficar. Oh, no es traficar, ¿verdad? Acabamos de traer del otro lado 1000 Nuevos Testamentos para seguir evangelizando. Y tenemos ahí como 1000 Living Water y folletos, porque queremos seguir extendiendo el evangelio, hermanos. Pero sabemos que esos libritos, hermanos, son un inicio. Pero ya cuando vamos conociendo de Cristo, hermanos, usted tiene que decir, híjole, yo ya quiero tener una Biblia. ¿Cómo está? Enséñales su Biblia, hermana Mine. Enséñales. Miren su Biblia de la hermana Mine. Muchas gracias. Muy bonita, me sentí muy contenta. Ay, perdón. Sí, hermano. Disculpe que interrumpa, pero la verdad que me sentí muy contenta, al agarrar la Biblia y por parte del pastor regalármela. De hecho, hasta le dije que me la dedicara, porque es muy bonito regalo y muchas gracias. Sí. Me quedé muy contenta el día de hoy y me voy muy contenta a casa. Amén. Y con mucho trabajo. Y con mucho trabajo. Porque hay que aprender. Es cierto.
Sí, hermanos. Y nosotros les hemos dicho, si usted no tiene una Biblia, díganos con confianza. Y yo se la regalo, hoy mismo se la regalo. Porque dice, es que yo no tengo Biblia. Pues no tiene, porque no quiere. Hay dos maneras de tener usted una Biblia para seguir aprendiendo. Una es que el pastor le regale una, otra es que usted se la compre. Esta Biblia que uso aquí, ya les dije en otra ocasión, no me gusta pasar al público sin la Biblia. Todas las citas las tengo aquí escritas ya, pero siempre me gusta pasar con la Biblia. Y esta última me costó dos por $100. Dos Biblias de estas, por $100. ¿Es mucho dinero, da? $100, $100 es dinero, no meto. Depende del tipo de cambio. Y le regalé una a mi yerno cuando se graduó, pero me gustó y dije, voy a comprarme una para mí. Ahorita tengo en espera una Biblia que quiero comprarme, pero cuesta $85. Aleluya, aleluya. Hermanos, cómprense una Biblia. Cómprense una Biblia. Háganse de una buena Biblia, hermanos. Y sean prácticos. No la compren y la guarden. Le decía la hermana Mine, esto es trabajo, hermana Mine. Es trabajo. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que aprender de la palabra de Dios, hermanos. Hay que crecer como iglesia. Hay que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y para eso hay que dedicar tiempo y poner atención. Amén. Como iglesia, hermanos, hemos implementado lo que hemos considerado necesario, respetando sus tiempos, respetando que ustedes tienen una vida social, una vida familiar. Pero hermanos, tenemos una actividad el jueves, que es estudio de la palabra. Llegamos y doblamos nuestras rodillas en este altar por unos minutos, orando por la iglesia, y luego vamos al estudio de la palabra. Hermanos, si tiene tiempo, no se quede en su casa. Eso es algo práctico. Ahora, yo podría leer, hermanos, de su puño y letra. De su puño y letra, hermanos. Usted lo sabe, que yo le di un papelito y le dije, hermanos, les gustaría que tuviéramos una reunión de estudio de la Biblia aquí el jueves en la tarde de 7 a 8. Y todos ustedes que recibieron ese papelito me dijeron, sí. Vamos, me gastas a pisar piedra. ¿Sí o no? Ustedes lo recibieron y ustedes lo llenaron. Y ustedes dijeron, sí, pastor. Yo les dije a ustedes, hermanos, ¿les gustaría recibir una visita en su casa? Y ustedes me dijeron, sí. Y más de una vez les he preguntado, ¿alguien quiere que lo visite? Y nadie me dice nada. No. ¿No me dicen? Bueno, nosotros sí nos ha visitado. Sí. Si a los que me han dicho yo los he visitado. Hola. Estoy hablando de algo práctico. ¿Me están siguiendo? No de algo nada más de... La religión, hermanos, es un intento de hacer las cosas. La iglesia es algo práctico. Ok, y aquí tenemos el modelo. Era una iglesia que aprendía. Era una iglesia que tenía comunión, ¿verdad? Sigue diciendo en el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La iglesia, hermanos, es la comunión entre los hermanos, es lo que debe suceder en nosotros, hermanos, por el vínculo que tenemos, que es el amor del Padre, que es el amor de Dios el que nos hace ser una iglesia que avanza en comunión. Si fuera, hermanos, por nuestro carácter, por nuestra manera de ser, hermanos, no estaríamos juntos en ningún momento. Todos somos tan diferentes, ¿sí o no? Todos comemos diferente. Bueno, ahí como que nos vamos uniendo. Pero somos todos tan diferentes en nuestros usos y costumbres, hermanos, que no viviríamos juntos. Nos mataríamos bien pronto entre nosotros mismos. Pero la manera que lo que nos hace estar en comunión es el amor de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que nos hace, hermanos, recibir una visita o visitar a alguien. Y hermanos, créanme, siempre, hermanos, en mi ministerio, siempre lo he considerado un milagro de Dios. Estar en la casa de alguien, hace
unos días estábamos en una casa allá para aquel lado, para la salida de Mexicali, y tenían un animal destazado en una olla, hermanos, delicioso. Y nos sirvieron un plato de comida, y con la confianza que tenemos en el amor de Dios, hermanos, ese es un milagro que solamente sucede en la iglesia, créanmelo. A veces ni entre la misma familia de sangre sucede, ustedes lo saben. Pero hermanos, en la iglesia, hermana, no tendrá un huesito que me dé, porque yo cuando como soy de huesero, ¿no? Hermanos, un costillar ahí. No, qué cosa. Me lo disfruté como no tienen ni idea, hermanos. Y había más agua de pepino. No, hombre, qué cosa. Qué maravilla, hermanos. Esa comunión solamente sucede, hermanos, en el pueblo de Dios. Hermanos, es práctico. Escúcheme. Iglesia Metodista Libre de Tecate, no se excluya de la comunión. Es necesaria, hermanos, para poder ver que el Señor añada a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Aquí tenemos un modelo, y una parte importante es crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra, la doctrina que tenemos del Señor Jesús. Crecer, hermanos, en nuestra comunión unos con otros. Los eventos que se preparan en la iglesia es para que estemos en comunión. Tenemos clases de departamentos, vengan las damas y platiquen ahí entre ustedes. A lo mejor si hacemos siempre el culto como ahorita, hay hermanas que quieren expresar cosas que los hombres no vamos a comprender, que a los jóvenes se van a fastidiar. Entonces hay una reunión para mujeres, hermanas, no se excluyan, sean parte de esa reunión. Hay una reunión de varones. La reunión de varones es más relajada, es más padre que la de las mujeres. Porque la de varones con toda confianza pueden traer los doritos, las papas, los cacahuates, la soda, y estamos charlando de las escrituras y botaneando. Ya nos vamos a pagar al comedor a usted. Los jóvenes están mejor. No, los jóvenes están pesados, No. ¿Quién sabe quién sacaron, no? ¿Verdad? Hermanos, pero eso es comunión. Hermanos, no se excluyan. Eso es algo práctico. Y creo yo, hermanos, ustedes digan que el pastor está equivocado y no lo vuelvan a decir, pero miren, creo yo que como iglesia hemos sido cuidadosos de poner eventos en la iglesia tan flexibles de no afectar su vida social y familiar. No somos una iglesia que absorbe a los miembros. 2 eventos a la semana, jueves, 3 con el domingo, de 7 días. Estaba visitando en alguna ocasión, mi hermana vivió un tiempo aquí en Los Ángeles, de este lado, ahora vive en Arizona. Cuando viví en Los Ángeles la visitamos. Típico, ¿no? De los mojaditos, eran mojaditos mi cuñada, mi hermana, mis sobrinos, todos. No les alcanzaba para la renta, y luego aquí en California. Entonces mi hermana debería tener 2 y hasta 3 trabajos para poder pagar. Nos presumía su cartera. No, ustedes nos lo pasan tu tía. Abría su cartera, hermanos, y nos presumía todas sus tarjetas, pero todo lo debía. Tenía que trabajar hasta en 3 trabajos. Y para nosotros, mi esposa y yo, poder platicar con mi hermana, la acompañábamos a uno de sus trabajos. Y ahí le damos a pasar la alfombra en los gimnasios y ¿sabe qué tanto hacía? Para poder platicar con ella. Asistía a la iglesia. Fui a predicar a su iglesia un día, y ese día escucho al pastor, hermanos, dediquen tiempo para la familia. Pero mi hermana tenía que ir a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y yo le dije a mi hermana, hija, tu pastor sabe lo que está diciendo. ¿Cómo te pide a ti y a mi cuñado, que tienen 3 trabajos y que tienen que ir 7 días a la semana a la iglesia, que pases tiempo con tu familia? ¿Cómo puede ser eso? Le dije a mi hermana, si captas, si
¿Te das cuenta? Porque no eres una mujer normal. Capta, hija, te están pidiendo 7 días de iglesia, tú tienes 3 trabajos y convivan como familia. Por el amor de Dios, necesitarías ser supermujer. ¿Qué pasaría, hermanos, aquí en IML Tecate si hacemos culto 7 días a la semana? ¿Saben qué pasaría? Ustedes van a decir, pues háganlo, yo no vengo. Hermanos, es una iglesia práctica, ¿ok? Crecían en el conocimiento de Dios. Hermanos, por favor, crezcan en el conocimiento de Dios. Y era una iglesia que tenía comunión. Hermanos, no se excluyan de las actividades de la iglesia. Tengan comunión con los hermanos. Dice ahí mismo el versículo 42, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia que oraba, hermanos. Los primeros cristianos sabían que no podían ni tenían que enfrentarse a la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. Siempre hablaban con Dios, hermanos, antes de hablar con los hombres. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. Podían ponerle rostro a los problemas de la vida porque habían estado en la presencia de Dios. Hermanos, la clase de esta mañana, hermanos, fue tremenda. La enseñanza acerca de la oración. Los niños están recibiendo enseñanza acerca de la oración. Hermanos, ustedes van empapados este día a casa con la enseñanza acerca de la oración. Ya si no oran en su casa, por el amor de Dios, Señor, manda un rayo y pártelos. Hermanos, les van a decir sus hijos, papás, vamos a orar. En mi clase hablamos de la oración y ustedes le van a decir, sí, es cierto, también en nuestra clase hablamos de la oración. Hermanos, la iglesia tiene que orar. Y los jueves, hermanos, nos juntamos aquí y usamos el altar para orar por la iglesia. Es lo que hemos venido practicando. No oramos por nuestras propias necesidades, eso lo hacemos en nuestro tiempo personal. Pero cuando usamos el altar aquí, hermanos, estamos orando por cada uno de ustedes. Nuestras oraciones tienen rostro los jueves aquí en el altar y son sus rostros de ustedes. La iglesia, hermanos, no puede avanzar si no hay oración. Podemos hacer a un lado los cantos, hermanos, podemos hacer a un lado la alabanza, podemos hacer a un lado muchas cosas de la iglesia, pero la oración y el estudio de la palabra son columna vertebral del crecimiento de la iglesia. Vengan a la oración, hermanos. Es parte importante del movimiento de la iglesia. Y otra vez, hermanos, es práctico. Es algo práctico. Ok, dice el versículo 43, hermanos, nos habla de... Este versículo tiene 2 interpretaciones, hermanos. Puede ser temor de miedo o puede ser de reverencia. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. La Reina Valera, hermanos, traduce correctamente la palabra temor con la idea de respeto y reverencia. Hermanos, la iglesia, tanto la iglesia como los que veían a la iglesia tenían respeto. Es decir, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que ganarnos, por decirlo de esa forma, hermanos, o tenemos que obtener el respeto de la gente. Pero, hermanos, esto solamente viene con nuestro crecimiento. Cuando somos cristianos religiosos nada más, no vamos a avanzar, hermanos. Pero cuando nos metemos con Dios en la oración y su palabra, nosotros tenemos respeto por Dios,
Tenemos respeto por nuestra iglesia. Y la gente tiene que ver eso y debe tener respeto hacia nosotros porque somos hijos de Dios. Y tienen que ver, hermanos, algo diferente en nosotros. Eso es lo que causa el temor en la gente, que ven algo completamente diferente en nosotros. Acuérdense que estamos hablando de causa y efecto. Eso va a traer que más personas quieran lo que nosotros tenemos. ¿Sí me están siguiendo? Y luego, los milagros. Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Hermanos, los apóstoles en sí no hacían nada. Siempre ha sido Dios el que hace todas las cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor llamó a Josué después de que Moisés había muerto? Capítulo 1 de Josué dice que murió Josué, que murió Moisés. El Señor llamó a Josué y luego le dice en el versículo 5: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Piensen un poquito en estas palabras. Josué, como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Cuando Moisés tuvo el encuentro con el Señor en la zarza y tomó la decisión de regresar a Egipto, se encontró a Josué. Josué estaba entre los cautivos ahí en Egipto. Tiene un encuentro con Aarón, con Josué, con todo el pueblo de Israel, y hermanos, comenzaron a suceder maravillas. Josué fue testigo de las 10 plagas. Cuando Moisés levantaba la vara, cuando la vara se convirtió en culebra, cuando el agua se convirtió en sangre, todas esas cosas, y Josué estuvo ahí. Cuando Moisés levanta la vara y dice vámonos, y salen de Egipto. Cuando tenían enfrente el mar y atrás a los egipcios persiguiéndolo, Moisés levanta la vara y el mar se abre. Ahí estaba Josué. Cuando Moisés golpea la roca y de la roca sale agua, ahí estaba Josué. Cuando Moisés le pide al Señor por exigencia del pueblo y le pide carne y vienen las codornices, ahí estaba Josué. Y vio tantos milagros, hermanos, que hacía Moisés. Pero el Señor le dijo: como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y Josué entendió: no era Moisés, era Dios. No eran los apóstoles, era Dios. No es la iglesia, es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero en nuestra iglesia, hermanos, deben suceder milagros, porque es el mismo Dios. Amén. ¿Qué clase de milagros deben suceder en la iglesia? Los que sean necesarios, porque para Dios no hay nada imposible. En la voluntad y propósito de Dios, Dios va a hacer lo que Él quiera hacer, aunque nos sorprendamos, que no deberíamos de sorprendernos, hermanos, porque tenemos a un Dios de milagros. La religión no nos permite ver más allá de nuestra nariz, hermanos. Pero Dios sigue siendo poderoso y está dispuesto a hacer el milagro necesario, hermanos, para que se cumpla su propósito y su voluntad. No para cumplir nuestros caprichos. Es para su honra, para su gloria y para cumplir su propósito. Pero nuestro Dios, hermanos, grábenselo como iglesia, nuestro Dios es un Dios de milagros. Y tienen que seguirse viendo los milagros de Dios entre nosotros. En la iglesia sucedían cosas maravillosas. Era una iglesia, hermanos, solidaria entre sí mismo. Miren, dice los versículos 45 y 46: y vendían sus propiedades. Bueno, versículo 44, hermanos, miren qué lindo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, no es, dice la historia, hermanos, no es que los hermanos decían: bueno, hay muchos que tienen necesidad, yo voy a vender mi casa, voy a llevar el dinero a los pies de los apóstoles y que los distribuyan como sea necesario, yo me quedo sin casa y así me quedo cruzado de brazos. No sucedía eso, hermanos. Pero había quienes tenían 2, 3 propiedades y decían: con una tengo, con 2 tengo, yo puedo vender una propiedad y voy a darlo a los que tienen necesidad. Hay una iglesia, hay unos líderes, ellos pueden distribuirlo, y así es como sucedía, hermanos. Es como sucede en este tiempo, hermanos.
Las ofrendas y los diezmos, si ustedes vienen a la sesión anual que tenemos como iglesia, nuestros tesoreros nos dan un reporte y nos dicen: hermanos, recibimos tanto de diezmo, y el dinero que ha entrado a la iglesia se ha distribuido de esta manera. Y se van a dar cuenta, hermanos, que como organización que somos, el dinero bendice a muchas personas. Gloria a Dios. Se distribuye de tal manera, hermanos, que por sus ofrendas y por sus diezmos, escúchenme, hermanos, escúchenme lo que le voy a decir. Por sus ofrendas y por sus diezmos, la obra de Dios sigue adelante. Hola. ¿Sí? No hacen rico a uno solo. Hay muchas personas que tienen mal concepto de las ofrendas y los diezmos. ¿Sí? Ay, para que el pastor tenga una sobrona blanca. No, la sobrona blanca es un regalo de mi suegro, gracias a Dios. Yo no tengo carro. Ese te lo regaló mi suegro después de morir. Y luego el hermano Tom dice a Moy: quiero que trabajes conmigo y te voy a proveer un carro. Tenemos este carro para que. El carro que tiene Moy no es de él, es del hermano Tom. Bueno, ni del Tom, es del ministerio de la Asociación Evangelística Freedom Team o Flasker. Pero muchos dicen: es que el pastor yo lo he visto comiendo tacos. Sí, hermano, me gustan los tacos. Sí, como tacos. Me gustan. Pero créanme, hermanos, que el pastor no se hace rico. Cuando somos solidarios en la obra de Dios, hermanos, la obra de Dios avanza. Amén. Hay jubilados en la iglesia, hermanos, que reciben de parte de lo que ustedes fielmente dan en la obra de Dios, ellos reciben también para seguir viviendo y seguir aconsejando y seguir predicando la palabra de Dios. Hay obra misionera. Hay muchas cosas, hermanos, en los que como iglesia estamos sosteniendo. Aprovecho un paréntesis aquí, hermanos, para decirles: el domingo, cuando se está terminando la escuela dominical, la hermana Chavía está en cargo de esto. Tiene la fiel y buena costumbre de tomar el plato y pasar la ofrenda. Esa ofrenda, hermanos, se conoce como ofrenda de escuela dominical. No es que nos guste pasar la charola cada rato, es que así está la estructura de la iglesia. La ofrenda que se da cuando se está terminando la escuela dominical, esa no la toca el tesorero general de la iglesia, esa va a la tesorera de educación cristiana, que es nuestra hermana Eli Aparicio. Ella maneja ese dinero. Con ese dinero, ¿qué se hace con ese dinero, hermana Eli, de la escuela dominical? Se compra todo el material de limpieza, se paga la luz de la casa pastoral y se manda el 10% de lo que entró durante el año a la conferencia. Y ellos usan el dinero allá para... Material de escuela dominical también. Y también se junta, ¿no? Material de escuela dominical. Sí, también para mantener lo que es lo de las clases de los niños. Ajá. O tengan derecho de los niños a universal. Muy bien. Y de los cumpleaños, eso se queda para si el grupo de alabanza necesita. Fíjense que vamos a tener una junta del grupo de alabanza en un restaurante que está allá para arriba. Podemos llegar a hacer algo con el grupo de alabanza. No, hermanos, Así que si él también es parte del grupo, se está perdiendo ya. No, hermanos, ese dinero se usa para eso. Hermanos, sean fieles en la ofrenda de la escuela dominical, porque de ahí se paga la luz de la casa pastoral. Si no nos quedamos sin luz. No, hermanos, ese dinero es aparte de lo que es la ofrenda del culto regular. Lo que es la ofrenda del culto regular y los diezmos del culto regular, eso sí va directamente a la tesorería. En nuestro tesorero aquí está. Y él, con alguien que le ayuda, y el auditor tiene control de todos esos dineros. Hermanos, que lo usa el hermano para el avance de la obra de Dios. Tenemos la confianza, hermanos, al ser ustedes fieles, prácticamente en lo práctico, de decirles: hermanos, vamos a tener un convivio de tesorería, vamos a echar mano para comprar desechables, sodas, azúcar, lo que necesitemos en común. Y yo tengo la confianza de hablar al hermano José Luis: hermano José Luis, tráigase por ahí unos desechables. Y él sabe que echa mano de ese dinero y tiene la confianza para hacerlo, porque en común
damos para la obra de Dios, en común lo usamos. No se lo gasta una persona en particular, hermanos. Nadie se hace rico con ese dinero, pero todos somos bendecidos. Amén. Por hacer las cosas en común. Amén. ¿Está clara esa nota? Sí, es muy importante entender eso, porque al menos yo como pastor, hermanos, déjenme decirles, y les abro mi corazón en esto. No soy un pastor dinerero, número uno. No soy un pastor que le gusta sangrar al rebaño. Nunca levantamos una ofrenda. Ahí está. A lo mejor algún día tenemos necesidad, a lo mejor algún día vamos a ver una necesidad importante en la que le digamos, hermanos, vamos a dar una ofrenda para esta causa. Tal vez en algún momento lo vamos a hacer, pero normalmente, hermanos, he aprendido en la Escritura. La Biblia nos habla de ofrendas y diezmos, y cuando nosotros somos fieles, el Señor hace, hermanos, milagrosamente que ese dinero sea suficiente para suplir todo lo necesario en la obra de Dios aquí. Si el Señor nos da una visión y nos dice, quiero que manden misioneros a China, a África, a Rusia. Yo tengo que ir a Rusia más o menos a mediados de años a ver el terreno misionero. Y si el Señor nos da esa visión y nos manda a mandar misioneros a otro país, hermanos, Él nos va a dar los recursos para hacerlo. Así es la obra de Dios. Pero mi esposo y yo tenemos que ir, para que tengan en cuenta, a Rusia, y el próximo año a Israel. Tenemos que ir a ver cómo está el ambiente misionero, ¿verdad? Entonces, apoyen la obra de Dios. No se crean, hermanos, no se crean. Pero la iglesia, hermanos, es una iglesia solidaria que lleva adelante la obra de Dios. Miren, hermanos, había un predicador que se llamaba William Morris. Y este hombre decía, al ver a un borracho en la calle, este hombre decía, no puedo pasarlo por alto, siento responsabilidad por esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona perdida sin Cristo, hermanos. Cuando la iglesia, hermanos, y cuando el cristiano pasa por alto la necesidad de las personas sin Cristo. Escúchame. Cuando pasamos por alto la necesidad de las personas sin Cristo, tenemos una religión, no tenemos un evangelio. Y en comunidad podemos hacer mucho por esas personas. Es lo que hacemos en los centros de rehabilitación. Ha habido